Y bueno, amigos, continuamos con este programa que tiene que ver con Jóvenes con Rumbo y ahora estamos en Servicios a la Juventud AC, que por las siglas es CERAC, y estamos con Daniela Dorantes, la cual es directora de este lugar. Daniela, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Chuck. ¿Y tú? Muy bien también. Ante todo, muchísimas gracias por recibirnos aquí en este tu espacio. Y bueno, ahora sí vamos a entrar de lleno. Platícanos sobre esta asociación, de cuándo surge y para quiénes va dirigido. CERAC nace en 1985, a partir de la iniciativa de varios jóvenes que buscaban mejorar el entendimiento de qué era ser joven y cómo atenderlo. Claro. Y a partir de ahí hemos ido desarrollando varias líneas de trabajo especializadas en jóvenes en situación de riesgo, pobreza o vulnerabilidad entre los 13 y 29 años. Claro, jóvenes que realmente están buscando a esa edad precisamente dónde integrarse, realmente como que están definiendo bien su camino, ¿no? De vida. Pues en parte eso es ser joven. O sea, pensemos un poquito qué hacías tú cuando eras joven y decidiste momentos muy importantes o cosas muy importantes en tu vida. Entonces, CERAC lo que ha hecho es acompañar, ser como ese espacio de afecto y acompañamiento, claro, para que los jóvenes puedan decidir su futuro. ¿Y de qué manera ustedes están llevando a cabo estos programas de planeación de vida para ellos? Pues mira, el plan de vida es un eje transversal a todos los programas, pero trabajamos en 4 líneas de trabajo. Okay. Educación, empleo, seguridad ciudadana y participación ciudadana. Okay. Me quiero enfocar particularmente en empleo y educación, porque en el caso de educación creemos que es un mecanismo de precaución, de violencia, desintegración, etcétera, que ayuda a los jóvenes a habilitar como su derecho a la educación y por lo tanto otros derechos. Entonces, claro, buscamos mucho que el joven pueda concluir sus estudios de media superior. Ahí hemos desarrollado varios modelos, uno de ellos es el Crea tu Espacio o Cambia tu Jugada, que buscan que el joven no deje sus estudios, claro, y que se sienta parte de la escuela, porque uno de los factores más importantes, y recordarás tu paso por la secundaria o la preparatoria. Ya llovió. Yo no dije eso. Pero recordarás tu paso y era como, esta escuela no me siento parte, o sí, pero no es lo que quiero aprender, claro, o no siento parte relevante. Y lo que nosotros buscamos es que el joven se apropie de esa escuela y la haga suya y se quede en ella. Buscamos que quien ya no tuvo esa oportunidad tenga las condiciones socioemocionales, de capacitación técnica, de acompañamiento y que se la vuelvan a creer. Claro. O sea, es un sentido de volvértela a creer. Si ya te dijeron que no puedes, hoy te volvamos a decir revalorizarse, ¿no? Sí, que hay chance y que puedes, claro, y que eres una persona capaz con la suficiente autoestima para salir adelante. Entonces ese es el programa que trabajamos con los que conocemos como los NIMS, claro, ¿no? Y bueno, esta asociación dices que alrededor del momento que se fundó son 500,000 personas jóvenes que se han beneficiado de estos programas. Sí, y de hecho con muy buenos resultados. No todos han pasado por los mismos programas porque hemos ido evolucionando, pero particularmente en los temas de abandono escolar, las tasas de eficiencia de ese grado o de continuidad en el siguiente grado escolar rondan entre los 70 y 90% en algunos casos, y de empleabilidad actualmente los últimos grupos están entre el 75 y el 80% de jóvenes que obtienen un empleo. Claro. Ahora, los resultados, ¿qué tan palpables se han visto? Nosotros sí vemos un cambio en ellos. Okay. Desde jóvenes que dicen, sí puedo y me la voy a partir y la voy a lograr, hasta jóvenes que como dicen, me la voy a rifar. Sí, y desde jóvenes que se apropian de su escuela. Entonces, hace poco le comentaba a alguien que es muy bonito ir a una de estas escuelas en las que trabajamos porque los chicos se sienten parte y no, claro, son como culturas divididas. Muy bien. ¿Y hacia dónde va CERAC? ¿A dónde se ve en unos años? Pues mira, nuestro objetivo más grande es seguir trabajando en las localidades en las que nos encontramos, okay, y seguir haciendo muchísimo trabajo de prevención y reacción ante las necesidades de los jóvenes y seguir poniendo en la agenda de este país que la juventud necesita una atención especializada. Claro. Muy bien. Oye, Daniela, pues muchísimas gracias. Las redes sociales están apareciendo en pantalla para cualquier información y bueno, nosotros estaremos muy al pendiente. Ay, muchas gracias. Estamos para servirles y como siempre será que su casa. Muchas gracias. Nosotros seguimos con más. Nos encantaría que los jóvenes que nos están escuchando, si les interesa participar de nuestros programas, Jóvenes con Rumbo está en Ecatepec, en la Gustavo Amadero, aquí en la Ciudad de México, en Tijuana, en Monterrey, en León, Guanajuato,
y en Atlisco, Puebla. Nos encantaría invitar a los jóvenes a que se sumen. Tenemos en Facebook nos pueden encontrar, así Jóvenes con Rumbo se llama, y también nuestra página, también Jóvenes con Rumbo. Los invitamos a los jóvenes que estén interesados a que vengan a nuestros centros de juventud, y también invitamos a la sociedad a que se sume a este gran esfuerzo. Necesitamos aliados, empresarios que quieran emplear a los chicos, a nuestros estudiantes, y todo tipo de aliados de la sociedad. Invitamos a los ciudadanos a que se sumen a este gran programa. Y bueno, amigos, ahora nos encontramos con Irving Alberto Gil, el cual es director general del Fideicomiso de Educación Garantizada. Irving, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, Chox. Oye, al contrario, gracias por recibirnos aquí en tu oficina. Ya te sacamos de chambear. No, son bienvenidos, siempre son bienvenidos. Oye, pues este programa que ha beneficiado a muchos jóvenes el día de hoy y que realmente está siendo todo un éxito en la Ciudad de México, que es Prepa Sí. Mi querido Irving, platícanos cómo nace este programa y realmente por qué la necesidad de... Claro, te platico. Mira, nuestro objetivo principal es que los jóvenes no deserten de sus estudios, que continúen sus estudios. Claro. Ajá, entonces, por eso se crea este programa que es Prepa Sí, para poder nosotros apoyar económicamente a los jóvenes, para que no sea una excusa por la cual puedan abandonar sus estudios y ellos puedan continuar su vida estudiantil. Entonces, por eso se crea este programa. ¿Hace cuánto tiempo? Hace ya 10 años. Okay. Este año precisamente cumplimos 11 ya. Claro, un programa que, como dices, a todas las alcaldías beneficia, pero actualmente este programa de Prepa Sí, ¿a cuántos jóvenes está beneficiando y con qué cantidad? Porque yo sé que es una ayuda económica la que se les da precisamente para que no abandonen sus estudios. Así es, actualmente tenemos 215,000 beneficiarios, los cuales el apoyo van de los 500 a los 700 pesos gradualmente, dependiendo todo de su promedio escolar. Claro. Oye, y bueno, eso lo decimos para que se aplique, porque si traen un promedio de 6, pues al contrario, tendrían que regresar ese dinero por vergüenza para usted. No. Oye, pues un gran programa que están implementando ustedes para poder beneficiar a estos jóvenes, pero ¿cuáles son los requisitos que necesita uno para ser aspirante a esto? Mira, los requisitos son muy, muy básicos, es que vivan en la Ciudad de México, Okay. que estudien dentro de las escuelas públicas de la Ciudad de México, que no cuenten con otra beca y también que realicen sus actividades en comunidad, que más adelante me gustaría platicarte de eso, y también para los que tienen ayudas de nivel superior, porque a esto también se les ayuda a los jóvenes de nivel superior, que hayan sido beneficiarios en algún momento de Prepa Sí. Ok. A ver, ahora sí platícame sobre las actividades en comunidad. ¿En qué consiste y realmente a qué se hacen acreedores los jóvenes si entran a esto que es la actividad comunitaria? Mira, las actividades en comunidad se crean precisamente para que exista un vínculo entre la juventud, okay, para que entre ellos sepan que existen otras cosas aparte de la escuela, o sea, actividades extracurriculares, okay, en los cuales ellos se conocen y forman parte de este fideicomiso como Prepa Sí. Claro, eso es muy importante, que realmente exista la convivencia y el trabajo en conjunto, porque luego muchas veces a esa edad es muy difícil como adaptarlos. Así es, sí, eso es lo que se busca, ¿no? Principalmente que se conozcan entre ellos, porque a lo mejor tú puedes estudiar en la Prepa 5 y yo estudio en la vocacional, pero en las actividades en comunidad, pues al final ahí somos, claro, jóvenes, ¿no? Oye, Irving, pues realmente entonces esto de Prepa sí está muy interesante. Y bueno, para los chavos que realmente ahorita nos están viendo, dicen, bueno, yo quiero ser parte de este programa de la Ciudad de México, ¿dónde pueden pedir informes? Mira, nosotros nos ubicamos en Bucareli 134. También ellos pueden meterse a la página de Prepa Sí, prepasi.cdmx.gov.mx, y es muy fácil. También tenemos redes sociales, búsquenos como Prepa Sí. Exacto. Irving, pues muchísimas gracias, la verdad muy interesante. Oye, que por cierto, ¿este año sí va a haber fiesta? Sí, claro que sí, como todos los años va a haber celebración del aniversario, entonces esperemos que haya una gran sorpresa para todos los beneficiarios y pues ya se darán cuenta de quién podrá acompañarnos en el aniversario. Bien. De entrada queremos 4 pulseras porque vamos todo el equipo de producción de Arroba 21. Invitadísimos. Eso, muy bien. Continuamos con más. Gracias, Irving. Gracias. Dale. Amigos, pues hemos llegado al final de este programa, espero les haya sido de mucho interés y ya lo saben, malamente hemos etiquetado a estos jóvenes como ninis y ya vimos que de ninis no tiene nada. Y bueno, esperamos sus comentarios a través de las redes sociales que están apareciendo en pantalla, que son las de Capital 21 y las de su servidor. Y ahora sí, los dejamos con mi querido Chavarrock. Vamos contigo, Chavarrock.
Pues qué tal, mi Chox, pues mira, estamos ahora sí vistiéndonos de alfombra internacional, porque tenemos aquí a Paz Kurt, una bella cantante, compositora, música chilena. Hola, bien, ¿y tú? Originaria de Santiago. Originaria de Linares, pero he vivido toda mi vida en Santiago. Y bueno, vienes, nos estás presentando un nuevo disco. Háblanos un poquito de ti, por favor. Bueno, sí, vengo promocionando mi último disco que se llama Veranito de San Juan. Salió en enero de este año y el gran atractivo que tiene, diría yo, es que lo grabé junto a mi orquesta. Yo fundé una orquesta hace 2 años en Chile. Hay mucha empatía, ¿no? Entre los músicos, bueno, entre la gente, en realidad, entre chilenos y mexicanos, ¿no? ¿No lo sientes así también entre los músicos mexicanos contigo? Sí, totalmente. La verdad es que siempre he sentido que las puertas aquí han estado bien abiertas para uno como chileno. Y en especial ahora que vine en esta visita, he sentido una súper buena recepción del público, de los colegas, de los medios. Qué bueno, y me da gusto que también en los últimos años, si me hablo 15, 20 años, las mujeres están tomando ya también un papel con mayor importancia y mayor presencia incluso en diferentes disciplinas artísticas, ¿no? ¿Cómo ves esto, este cambio? Porque también está con contraparte el otro, ¿no? El ya digamos tan en boga también acoso, ¿no? Pero la denuncia que se está haciendo al respecto por parte de las mujeres. Hoy en día sí existen muchas mujeres en la música y no solamente eso, sino que liderando proyectos. Y pienso que es una respuesta también a años, digamos, en que no se visibilizó el trabajo de las mujeres y que también muchas veces ni una se animó realmente porque todo iba en contra, ¿no? Una manera de responder al acoso y al machismo es como con rabia y como protestando y todo, pero otra manera también es haciendo cosas por nosotras. Y bueno, para también aquellos que dicen cuando escuchan a una nueva cantante, cuando escuchan a un grupo no dicen nada, ¿no? Ay, se parece Zoé, se parece a Café Tacuba. Pero cuando sale una chava cantando, dicen, ay, otra vez una chava con su guitarra, ¿no? Bueno, afortunadamente no toco guitarra, sino que toco 4 venezolanos. Y lo vamos a escuchar ahora, ¿no? Para ver qué tal. Lo ¿no? vamos a escuchar ahora. Busquen en sus redes, ¿qué son? @Paz Kurt en Instagram, que es la principal. También estoy en Twitter, @Paz Kurt, en facebook.com/Paz Kurt. Y muy importante, mi canal YouTube. Seguro, bueno, y vamos a escucharla ahora aquí con este tema que nos está regalando para todos nosotros. Y bueno, les recuerdo, esto fue @21, estamos aquí en Capital 21. Mi nombre es Chava Rock, recuerden que estoy en Twitter, el más importante, es Chava-Rock, y en todas las demás redes como Chava Rock Oficial. Un abrazo a todos. Hola amigos de @21, soy Paz Kurt. Los invito a seguirme a través de mis redes sociales, en Instagram @Paz Kurt, Twitter @Paz Kurt, facebook.com/Paz Kurt y muy importante, mi canal youtube.com/Paz Kurt. Ahora les voy a tocar una canción que se llama Veranito de San Juan, que es parte de mi nuevo disco. Tengo un carnaval en mi corazón, que es un arco iris multicolor, todo un ramillete de estrellas brillando en el alto cielo. Una palomita en un manantial, cuando llega el verano de San Juan, una dulce fruta madura infinita en la boca. No quedan penas para olvidar, tampoco memoria para el sufrimiento. La 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 la. Tengo un carnaval en mi corazón, haciendo milagros por donde voy, perfumando el mundo de flores como en la primavera. Una siestecita dominical, una invitación para ir a pasear, la alegría que está en el aire llenándonos de risa. No quedan penas para olvidar, tampoco memoria para el sufrimiento. La 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 nadar en las olas del mar, comer papas fritas con sal, bailar sin zapatos hasta que salga el sol.
el amor que tanto esperé. En la mañana olor a café, una buena noticia llamando a mi puerta. No hay penas para olvidar, tampoco memoria para el sufrimiento. La, 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 la. Tengo un carnaval en mi corazón, la receta que me dejó el doctor contra aquella melancolía que me tenía presa. Una musiquita para cantar, un vestido nuevo para llevar y la brisa fresca en la cara en la mañana al despertar. Get your teeth smoked. Don't provoke her, get your teeth smoked. Don't provoke her, get your teeth smoked.